Hola amigos, qué gusto saludarlos nuevamente a toda la comunidad de BioChannel y a tantos otros que se suman semana a semana para aprender más de las lecciones de la Biblia. Hoy con un tema muy apasionante, la esperanza en el Nuevo Testamento, la esperanza del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre la esperanza que tenemos a partir de la muerte, resurrección, ascensión y la próxima venida de Jesús? Si quieres saber de este tema, te invito a quedarte en este video. Bienvenido. ¿Tienes alguna esperanza, alguna cosa que estás esperando hace mucho tiempo? Tal vez una persona, tal vez algún trabajo, pero a medida que van pasando los años quizá te empiezas a desanimar. Bueno, quizá eso es lo que han mencionado algunos con relación a la segunda venida de Jesús. El filósofo y historiador inglés Edward Gibbon dijo alguna vez que la resurrección y la muerte de Jesús y su segunda venida era para muchos un momento muy especial, anhelado, que era universalmente aceptado y anhelado. Tanto era así que lo esperaban en su propia generación. Pero a medida que fueron pasando las generaciones, empezaron a ver las cosas de una manera diferente. Primero lo veían así como una alegoría profunda, como algo que realmente existía, pero era muy profundo para entender al ser humano. Luego de eso empezaron a desanimarse un poquito más y lo vieron no ya como una alegoría profunda, sino como una opinión que podía ser dudosa. Una opinión de algunos que en otro tiempo lo mencionaron. Él escribe esto en torno al año 1700, pero dice que después, ahora, el ser humano lo ve a partir de esa fecha como algo absurdo, como algo que no tiene sentido, como algo que fue inventado por herejes y por fanáticos. ¿Será que tenemos todavía hoy, en el 2022, la posibilidad de creer que la esperanza del Nuevo Testamento, de aquellos que vivieron cerca de Jesús y que murieron creyendo que Jesús iba a regresar en su tiempo, que todavía es real después de 2000 años? Bueno, de eso hablaremos hoy. Y yo quiero hablarte de que en el Nuevo Testamento hay varias evidencias, varios versículos que nos mencionan que esto es así. Incluso de manera especial, como vamos a estudiar, vamos a ver que había un grupo que creía que solamente podían participar de la segunda venida de Jesús los que estuvieran vivos. Y Pablo tiene un mensaje especial para ellos. No importa si personas de la antigüedad han muerto, Dios tiene el mismo poder para resucitarlos a ellos como resucitó a Jesús. Incluso algunos romanos se reían un poquito de este pensamiento de los cristianos. Y cuando los mataban, incluso dice que dejaban su cadáver durante 6 días para que pueda empezar a descomponerse. Luego de eso hacían diferentes tratamientos, incluso algunos decían hasta que los cortaban en pedazos y luego de eso los quemaban o los volvían cenizas y los tiraban en diferentes lugares, sobre todo en ríos o mares cercanos. Y eso porque decían, ¿cómo hará Dios, el Dios de ustedes, el Dios de los cristianos, para juntar todo eso que hemos desparramado por todos lados? Es cierto, para muchos es una locura, pero nosotros hoy vamos a reconocer de nuevo que podemos tener la misma esperanza que tuvieron los discípulos de Jesús y esa primera y segunda generación. Vamos a buscar un versículo en nuestra Biblia que es Juan capítulo 8, versículo 56. Juan capítulo 8, versículo 56. Allí Juan, un testigo ocular del ministerio de Jesús, el último eslabón viviente de la cadena de los discípulos, va a escribir esto. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Allí Juan hablando sobre algo que dijo Jesús, ¿no? Abraham, ¿no? Hablando del Antiguo Testamento, alguien tan importante para los hebreos, para los judíos, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Es interesante cómo el Nuevo Testamento trae cosas del Antiguo Testamento para reforzar la idea de que esto se cree de la misma manera.
No había cambiado el pensamiento. A pesar de que los libros del Evangelio, los Evangelios se escribieron en griego en su mayoría, no utilizaron la filosofía griega, sino que utilizaron la filosofía que venía siempre, la hebrea bíblica, esa que había acompañado desde siempre a Abraham y tantos otros patriarcas. Es por eso que también hay otro versículo que nos menciona así sobre Enoc, uno de los grandes hombres también de la Biblia, del Antiguo Testamento, que no solamente vivieron aquí, sino que él ascendió sin ver la muerte. Caminó con Dios, dice la Biblia, hasta que Dios se lo llevó. Judas, el capítulo 1, tiene solamente un capítulo, los versículos 14 y 15. Judas, al final de nuestra Biblia, dice allí el versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Allí Judas menciona que Enoc, uno de eso, la séptima generación desde Adán, ya creía en el juicio venidero. Sabía, miraba de lejos aquello que iba a venir. Esa esperanza que tenían en el Antiguo Testamento se reafirma ahora, después de la segunda venida de Jesús, en el Nuevo Testamento. Otro versículo más, allí Hebreos capítulo 11, versículo 39 al 40. Hebreos, el capítulo 11. Allí conocemos esta lista de los hombres de la fe, ¿no? Tantos hombres que algunos se quedaron quietos esperando a Dios, otros tuvieron que ir. Noé, que quedó allí 40 días en el arca de Noé, pero 120 años predicando. Otros que tuvieron que salir de su lugar como Abraham. Ahí nos va mostrando los contrastes de distintos hombres del Antiguo Testamento, pero ahora empezar a hacer algo específico, decir, bueno, ellos no recibieron lo que creían, solamente lo miraban de lejos. Dice allí Hebreos capítulo 11, versículo 39 y 40. Y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué lindo es tener esa seguridad de que faltaba que Jesús pueda aparecer, que Enoc, que Abraham, que tantos hombres del Antiguo Testamento murieron creyendo en la promesa que Jesús iba a venir, que el Mesías iba a dar su vida por nosotros. Y efectivamente fue así. Por eso para los del Nuevo Testamento, para los del primer siglo en adelante, todo esto se estaba evidenciando ante sus propios ojos. Algunos, claro, no lo reconocieron, porque la misma Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es interesante porque la Biblia habla de que si tenemos al Hijo, lo tenemos todo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12, que es nuestro versículo principal de esta semana, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. Este versículo siempre me hace acordar a una historia que seguramente has escuchado en alguna oportunidad. Un hombre era coleccionista de grandes obras de arte. Conocidos pintores enmarcaban allí su sala y sus diferentes habitaciones de una casa muy grande. Ese hombre tenía un hijo. Ese hijo en una oportunidad tuvo que defender los colores de su patria y tuvo que ir a la guerra. Se hizo muy amigo de otro soldado y compartieron allí juntos varios días en esa cruenta guerra. Fue tan difícil esa guerra para esta pareja, para este par de guerreros y otros, que finalmente la historia dice que el hijo del coleccionista de arte tuvo que dar su vida por su amigo. Estuvo dispuesto a sacarlo del lugar de fuego para llevarlo a un lugar seguro, pero fue en ese momento donde una bomba lo alcanza a él y muere. Este amigo quedó tan apenado por la situación que empezó a hacer algo. Dice: yo tengo que hacer algo para
que el padre pueda saber la clase de hijo que tuvo, que ese hijo salvó mi vida. Fue así que, aunque no tenía mucho pensamiento, muchas ideas con relación a cómo dibujar algo, empezó a hacer el retrato de su hijo. Así que un día toca su puerta, va hasta la casa del coleccionista y al tocar su puerta decide entregarle ese regalo. Dice, su hijo fue muy importante para mí y aunque yo no soy especialista en esta área de pintar y dibujar, esto es con mucho cariño. Cuando el padre vio ese retrato de su hijo, y si lo comparaba técnicamente con los otros cuadros, no tenía ningún valor. Sin embargo, era el rostro de su propio hijo. Este hombre, después de algunos años, falleció. Y obviamente por todas las obras que tenía en su galería de arte, tenía que hacer un gran testamento. Muchos otros coleccionistas estaban esperando la gran subasta, la subasta de quién quedaría con todo eso, ya que no tenía más a su hijo, todo eso iba a ser rematado, subastado. Y mucha gente empezó a venir de diferentes partes del mundo para quedarse con las obras más importantes que ese hombre coleccionaba ya hace tanto tiempo. La subasta comenzó y entonces empezaron con una de las obras. Y para sorpresa de todos, la primera obra que fue subastada era la del hijo. Era ese retrato que realmente nadie había venido para poder llevarse a la casa. Pero el subastador empezó desde un precio muy pequeño y se dio cuenta que la gente no venía por esa obra de arte, sino por las más importantes. Así que, como fue la indicación del padre, le dijo, no, tienes que seguir haciéndolo. El testamento pedía específicamente que pueda seguir insistiendo. Finalmente fue un jardinero que había acompañado al padre y al hijo durante tanto tiempo, que levantó la mano y dice, yo puedo dar $10 por el retrato del hijo. Así que el subastador dice $10 a la una, $10 a las dos, $10 a las tres, vendida al jardinero de la casa la obra del hijo. Y de repente el subastador toma su martillo, lo apoya así en la mesa y dice, aquí acaba de terminar la subasta. Y toda la gente empezó a decir, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Si nosotros hemos venido por todas las obras de arte. Y entonces saca el testamento de su padre y lee allí y dice, mi último deseo es que aquella persona que valora tanto al hijo pueda quedarse con todas las obras de arte. Así que ese jardinero con $10 se quedó con todas las obras de arte con un precio incalculable. El que tiene al hijo lo tiene todo. Y eso es lo que entendían los discípulos de Jesús. Eso era lo que veían en el primer siglo aquellos que habían estado con Él, aquellos que habían visto resucitar a personas, aquellos que habían visto sanaciones, aquellos que lo habían visto en la cruz, pero que también fueron testigos oculares de la resurrección. Sabían que si lo tenían a Él, tenían la posibilidad de la vida eterna. Ese versículo de 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12, empezaba diciendo, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Yo quiero preguntarte, cuando aceptamos a Jesús, ¿tenemos vida eterna o vamos a morir? Esa es una pregunta interesante, porque en alguna oportunidad la gente creía que al aceptar a Jesús ya teníamos la vida eterna, que esas personas no iban a morir. Por eso incluso cuando el Evangelio de Juan termina, queda medio así, un poco confuso qué era lo que iba a pasar con Juan, el último eslabón viviente. Y parece como que el Evangelio hasta incluso termina ellos yéndose por la orilla hasta que desaparecen, ¿no? Como que no se sabe qué pasó con Juan. Porque había ese pensamiento de que una persona tenía vida eterna, pero a partir de ese momento. Pero obviamente los discípulos empezaron a morir, los grandes hombres de Dios también lo hicieron, entonces la idea, la creencia, esa promesa de la resurrección empezó a tener mucho más peso que lo que tenía antes. Mucho se ha escrito durante toda la historia humana sobre el sentido de la vida. Todos los que estamos vivos sabemos que en algún momento vamos a morir. Incluso los que creemos en Jesús tenemos momentos difíciles. Y a veces nos consolamos sabiendo que lo que se viene es mejor, que el mundo que tiene preparado Dios, sin dolor, sin enfermedad y sin muerte, es el que anhelamos. Pero nosotros seguramente deseamos tener una vida buena ahora y la eternidad también. Sin embargo, ¿qué con aquellos que no tienen ni una cosa ni la otra?
que no tienen ni a Jesús en su vida hoy y que creen que pueden llegar a vivir para siempre a partir de las cosas que han conseguido o para siempre en el transcurso de vida que tengan. Nosotros sabemos a partir de la Biblia, los salmos lo mencionan allí, que la vida del ser humano es en torno a los 70 años, dice la Biblia en ese tiempo, pero hoy podemos tener un poquito de mejor calidad de vida y llegar hasta los 80, 90 años. Y alguno puede decir, bueno, Jesús se tarda mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué si esta promesa fue dada hace 2000 años, todavía seguimos aquí? Yo quiero decirte, y lo vamos a ver un poquito más adelante en nuestro repaso, que no es tanto el tiempo. 70 años, 80 años, con la eternidad es algo muy pequeño. Por eso Romanos 8:18 dice, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando uno empieza a poner allí en balanza lo que es ser fiel a Dios en estos 70, 80, 90 años y la eternidad con Él, sin lugar a dudas recuerda una vez más ese versículo y dice, si tengo a Jesús, lo tengo todo. Sin Él, realmente la vida no tiene sentido. Quizá busque el sentido en esta vida, pero no lo tendrá, no tendrá ninguna continuidad posterior a la muerte. Sí es cierto que la Biblia habla de dos resurrecciones. Aparece la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. En alguna oportunidad vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre esto. Y queremos invitarte a que puedas dejar tus comentarios, tus preguntas, porque vamos a empezar a hacer pequeños clips para poder profundizar en algunos temas que son muy importantes en la lección. Pero es interesante recordar que esas dos resurrecciones son muy diferentes unas de otras. La primera de ellas es la de los fieles, de aquellos que se van a despertar, de aquellos que se van a unir junto con los que están vivos y creen en Jesús y ascenderán al cielo para estar con Dios. Pero la otra resurrección se llevará a cabo después del milenio que menciona Apocalipsis. Y para algunos quizá esto es algo nuevo y por eso haremos algo especial para ustedes. Pero esa resurrección será simplemente por un tiempo. Será solamente un abrir de ojos, ver situaciones y volver a morir, pero sí su castigo desde ahí en adelante será eterno. Nunca más se podrá tener vida. Por eso es interesante recordar que el único sentido de la vida que nosotros podemos encontrar es en la esperanza que tenemos en el Nuevo Testamento. Hay un versículo que tal vez son los más conocidos con relación a la segunda venida de Jesús. Quiero invitarte a buscar Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 del 1 al 3. Allí son los versículos seguramente preferidos de muchos. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa directa de Jesús. De esa misma palabra segura que tenemos, que en el Antiguo Testamento hablaba de que el Mesías iba a venir por primera vez, ahora el Mesías da la garantía de lo que va a ser. Que su sacrificio, o en su sacrificio no termina su ministerio, sino que ahí comienza una nueva etapa. Esa nueva etapa de ir al cielo a preparar lugar para nosotros y que va a regresar. Juan vivía esa esperanza. Juan seguramente miraba al cielo y decía, Jesús está preparando un lugar para mí y vendrá en mi generación. Las generaciones, como te decía, han pasado. En mi caso, mi familia conoce el Evangelio de Jesús a través del pensamiento cristiano adventista hace muchos años. La historia de la familia dice que fue mi tatarabuelo que encontró un panfleto pequeño donde invitaban a reuniones que una mujer norteamericana iba a dar en Torre Pellice, Italia, lugar de los valdenses. Los valdenses que fueron perseguidos, esos valdenses que fueron parte de los primeros protestantes o de los primeros reformadores. Y fue allí donde Elena de White va en ese viaje a Europa. Elena de White es una de las fundadoras de la iglesia adventista. Y ella fue a predicar en ese lugar y allí mi tatarabuelo llevó a mi tatarabuelo de 8 años
a escuchar acerca del sábado, acerca del santuario, acerca de la segunda venida de Jesús. Mi tatarabuelo luego, por diferentes circunstancias de la historia, como muchos de nuestros familiares, emigraron hacia Latinoamérica. Y fue en Sudamérica, especialmente en Uruguay, donde ellos llegaron. Eran parte de la colonia valdense, pero como él era un guardador del sábado, prácticamente a los pocos meses lo desfraternizaron de su iglesia. Pero él volvió a conocer sobre el mensaje adventista a través de una revista, Atalaya, que se llamaba en ese momento, y vuelve a recordar esas cosas que tenía desde chico, que recordaba desde chico que Jesús iba a venir por segunda vez. Claro, mi tatarabuelo murió. Dejó el mensaje adventista. Adventista quiere decir que esperamos el advenimiento de Jesús a mi bisabuelo. Mi bisabuelo falleció también. Ese bisabuelo murió creyendo que Jesús iba a regresar en sus días, pero Jesús no lo hizo. Pero compartió esa misma idea, esa misma creencia, esa misma promesa, esa misma esperanza con sus hijos, con mi abuelo. Y mi abuelo falleció también. Pero él compartió esa esperanza con mi papá. Y mi papá vive en su ministerio dedicando toda su vida a Dios y a predicar este mensaje. Él está pronto a jubilarse, pero sabemos que él sigue creyendo en lo mismo. A pesar de que esto va pasando de generación en generación y Jesús no viene todavía, sabemos que esto es una realidad. Yo ya tengo un hijo y le comparto también a él la misma esperanza que yo tengo. Esa esperanza, ese esperar, ese ver que Jesús va a venir, para mí realmente no va a llevar muchos años. Y no es porque esté profetizando algo, sino porque simplemente será, como dice la Biblia, un abrir y cerrar de ojos. Cuando Dios me llame al descanso, sé que lo próximo que veré, si me mantengo en el camino de Dios, es a Jesús regresando en las nubes de los cielos para buscarme. Por eso la esperanza que tenemos, no la tenemos que guardar durante nuestros años de vida. Si nosotros miramos hacia atrás y decimos, 2000 años, ¿será que esto es así? ¿Será que es real? Tienes que mirar lo que falta de tu vida y saber que la vida sin la esperanza que tenemos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, no tendríamos razón de vivir. Simplemente nuestra vida terminaría ahí. Y diríamos, como dice la Biblia también, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y no se trata de eso. ¿Qué pasaría? Y quiero reflexionar contigo sobre esto. Si en algún momento te dicen que realmente esto no es cierto, que realmente esto fue una invención humana de fanáticos religiosos en el primer siglo, ¿seguirías viviendo la vida que Dios te propone o tal vez tendrías una vida totalmente desenfrenada porque no tiene sentido? Yo quiero invitarte a saber que si esto es real, tienes toda la bendición de Dios por delante. Y si no es real, cosa que yo obviamente no creo, pero si no fuese real, claramente nuestra vida sería mucho mejor, incluso siguiendo los principios de Dios. Nuestra interpretación de Apocalipsis, de Daniel y Apocalipsis, es historicista. ¿Qué quiere decir eso? Que va acompañando la historia. Es por eso que cuando nosotros miramos, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, donde se mencionan las diferentes iglesias de Apocalipsis, entendemos que cada una de ellas representa un periodo de tiempo en la historia del cristianismo. Por ejemplo, Éfeso, que empieza con los primeros cristianos, con la iglesia primitiva. Y si uno va yendo iglesia por iglesia, que eran iglesias literales del Asia Menor, también va reconociendo que los periodos de tiempo tienen características similares. Es por eso que podemos ver la profecía a través de los ojos de la historia. Por ejemplo, algo interesante que quiero dejarte hoy es en el primer mensaje a Éfeso, dice allí el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahí habla de que va a venir pronto a tener una intervención Dios. Pero si uno mira un poquito más adelante, en el mensaje a Esmirna, por ejemplo, en la última parte del versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si seguimos un poquito más, el mensaje a Pérgamo, por ejemplo, así el versículo 16 del capítulo 2 dice: pero
Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando uno mira después el versículo 25, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Si uno mira después el capítulo 3 y continúa con el mensaje de Sardis, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahí empezamos a ver cómo de alguna manera progresiva Jesús se va acercando más. Por eso dice allí el versículo, hablando de la iglesia de Filadelfia, el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y finalmente el mensaje a la Odisea, donde dice allí, versículo 20 del capítulo 3, un versículo muy conocido, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No sé si has logrado ver la progresión en el tiempo de cómo ese Jesús que promete a Éfeso se va acercando cada vez más. Dice, vengo pronto, estoy viniendo como ladrón. Cada vez va dando más características hasta que finalmente le dice, hey, estoy del otro lado de la puerta. Por eso me hace pensar algo tan lindo, que es que nosotros estamos mucho más cerca de ver el cumplimiento de esa esperanza que tantos años llevamos aguardando durante tantas generaciones para verla en nuestra generación. ¿Qué tiene que pasar para que realmente sea nuestra generación? Bueno, ese es un tema para ver en otro momento, pero sabemos que este evangelio será predicado a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces allí vendrá el fin. Jesús es el que más anhela ponerle fin a la historia del dolor de nuestro mundo. Y es por eso que necesitamos más que nunca prepararnos, conocer de estos temas y creerlos. Y no solo creerlos nosotros, sino compartirlo con los demás. El Nuevo Testamento nos muestra muchas cosas interesantes sobre la segunda venida de Jesús. Muchas de ellas el mismo Jesús las ha dicho. Una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento es sin lugar a dudas la multiplicación de los panes y los peces. Esa la encontramos en Juan capítulo 6. Ustedes recuerdan allí, no había mucha gente, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, y había un solo niño que tenía 5 panes y 2 peces. Pero como hicieron la pregunta a los discípulos, ¿pero qué es esto para tantos? Y Jesús manda a las personas a recostarse y pide que le traigan esos 5 panes y 2 peces, los bendice y empieza a distribuir de tal modo que todos comen hasta saciarse. Los divide en grupos de 50, de 100 y luego terminan juntando los restos y eran 12 canastas llenas de ese alimento. Un milagro de parte de Jesús. Y la gente empieza a seguir a Jesús por lo que él hacía y no por lo que él era. Es por eso que en algún momento también necesita él irse solo y dejar que los discípulos pasen por una experiencia, la experiencia de la tormenta, de la tempestad, como menciona allí capítulo 6, versículo 16 de Juan, ¿no? Cuando ellos están en un momento difícil y viene Jesús como un fantasma, que siempre los había visto desde el monte acompañándolos. Es que es muy fácil creer en Dios cuando Él hace cosas, pero necesitamos creer en Dios a pesar de los momentos difíciles que nos tocan vivir. Es por eso que Jesús empieza a volver, luego de esa barca llegan hasta la otra orilla y dice que ahí aparecen todos los demás que lo habían seguido a Jesús. Claro, ¿quién no quiere estar con alguien que 5 panes y 2 peces hace que todos puedan comer? Sin embargo, cuando Jesús mira el corazón de las personas, se da cuenta que ellos buscaban otra cosa. Y hay 3 conceptos interesantes que yo quiero dejarte, que Jesús mencionó aquí. El primero de ellos está en Juan capítulo 6, versículo 33. Dice así, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y haciendo referencia también a esto, el versículo 48, donde Jesús exclama y dice, yo soy el pan de vida. Jesús se muestra como el sustento que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Y hasta ahí la mayoría concordaba que estaba bien. Si tú eres el pan de vida y puedes darnos pan, si eso es lo que significa, excelente. Pero el mensaje de Jesús va mucho más allá. Por eso después dice Juan capítulo 6 versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no
creéis? Algunos obviamente no entendieron esto. Sabían que Jesús había dado pan, sabían lo que él había hecho, sin embargo, creer que el pan que había sido enviado era el mismo. Para ellos que tenían conocimiento de su historia, sabían que el maná era el alimento enviado por Dios. Sin embargo, el maná ya no estaba más. Ellos necesitaban otras cosas para alimentarse. Pero ¿cómo puede ser que sea Jesús, esa persona física que veían allí, el pan que ellos necesitaban? ¿Cómo podían comer de ese pan? Y Jesús empieza a hablar de que deben comer este pan, beber este vino que es mi sangre, y la gente empezó a pensar esto, ¿qué le está pasando a este hombre? Y de repente empezaron a irse. Y finalmente llega esa pregunta de Jesús a los discípulos, ¿y ustedes quieren irse también? Y Pedro responde, ¿a quién iremos? No hay sentido fuera de ti. Pero hay un tercer concepto que aparece en Juan capítulo 6, versículo 40, 44 y 54. Dice allí, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y finalmente, entonces, el versículo de 54, donde dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así Jesús menciona esto. Dice, bueno, yo puedo ser el sustento para ustedes del día a día. Pero eso es solamente quedarse en un nivel de vida espiritual, lo que Dios puede darme. Pero hay una vida mucho más abundante que Dios tiene para nosotros. Y ese es el concepto que quería dejar en la mente de ellos. Yo soy uno con Dios. Dios me envió a mí. El que cree en mí, entonces va a ser resucitado. El que cree en mí tendrá vida eterna. Y todo eso miraban y decían, pero esto es demasiado difícil para nosotros de comprender. Y finalmente, como decía recién, muchos abandonaron eso. Porque a veces buscamos a Dios solamente por lo que Él nos da y no por lo que Él nos ofrece. Queremos todo instantáneo ahora. Si Jesús puede sanar a mi hijo ahora, bien. Si Jesús me puede dar lo que necesito hoy para comer, bien. Pero pensar que tengo que esperar una vida después que será mejor, y bueno, eso es lo que la Biblia también quiere que nosotros podamos recordar. Que la vida que Él tiene para nosotros es mucho mejor en la eternidad. Pero aún así, en medio del dolor y el sufrimiento que nos toque vivir hoy, Él sigue siendo nuestro sustento. Ese versículo de Juan capítulo 6, versículo 47 es bien interesante. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ya tenemos vida eterna? Bueno, la vida eterna no será en nuestra parte física. No es que vamos a vivir para siempre. No es que yo creo en Jesús y no voy a morir más. Sino que lo que quiere decir es que cuando Jesús regrese, va a darme algo que ya yo he elegido. Algo que yo ya he aceptado. Él me dará el don de la vida eterna que ya era mío, pero que solamente Él lo puede dar. Tanto para los que están vivos, que no van a morir más porque creen en Jesús, y para aquellos que van a resucitar. Recibirán aquellos que murieron creyendo, esa vida eterna, que la recibieron en el momento que creyeron en Jesús, pero que le es otorgada, le es entregada en el momento de la segunda venida del Mesías. Si avanzamos un poquito más en el Nuevo Testamento, ya vimos Juan capítulo 6, vamos a llegar sin lugar a dudas a 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. ¿Por qué Pablo les escribe esto a los tesalonicenses? Los tesalonicenses tenían la idea de que solamente iban a ver la segunda venida de Jesús los que estuvieran vivos. Por eso se cuidaban mucho su salud, cuidaban a sus amigos. Cada uno protegía al otro para que ninguno de ellos se quede sin esa promesa de la segunda venida de Jesús. Porque si morían, no entendían cómo iban a ser levantados nuevamente. Es por eso que 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante, tiene un significado muy importante para ellos y también para nosotros. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese amigo de ese ciudadano de Tesalónica que había muerto y que creía que tal vez nunca lo iba a ver, Pablo le dice, no funciona de esa manera. Jesús va a venir y el mismo poder que tiene para regresar será con voz de mando y con voz de arcángel que resucitará a aquellos amigos de ustedes, familiares de ustedes que creyeron en Jesús hasta su último latido. Pero hay un versículo interesante dentro de esto que menciona Pablo, el versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Algunos interpretan este versículo diciendo, bueno, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Eso quiere decir que ya están en el cielo, porque si vienen con Jesús, quiere decir que Dios los manda con Jesús para esta tierra. ¿Será que quiere decir eso realmente? ¿Será que puede ir este versículo en total contraste y diferencia con todo lo que Pablo menciona sobre la segunda venida de Jesús? No, claramente lo que nos está diciendo es que Jesús, como primicia de aquellos que murieron y resucitaron, va a traer, va a llamar a aquellos que están durmiendo y los va a levantar nuevamente. A veces es tan fácil interpretar las Sagradas Escrituras para el lado que nosotros queremos. Y cuando uno mira la historia y se da cuenta allí cuando el romanismo y esas doctrinas paganas empiezan a entrar al cristianismo apostólico y se termina convirtiendo en ese cristianismo o llamado católico, apostólico romano, empiezan a aceptar algunas creencias paganas. Muchas de ellas tenían que ver con esto, con la inmortalidad del alma. Y empezaron a mezclar, a hacer una mezcla entre lo que pensaban los paganos romanos y lo que siempre el cristianismo pensó. Y así mucha gente empezó a creer que cuando su ser querido muere, o va al cielo, o va al infierno, o espera tal vez en un purgatorio alguna solución que se dé posterior a eso. Pero eso no es bíblico. ¿Qué sentido tendría que Jesús regrese a la tierra para recompensar a cada uno según sus obras, si ya su destino estaba firmado, sellado al morir, inmediatamente después de morir? No existe algo así bíblicamente como que uno al morir asciende al cielo o va al infierno o espera un lugar tal vez como el purgatorio mientras se decide qué va a pasar con esa persona. Eso no es bíblico. Esa fue una unión, una combinación de la creencia cristiana sobre la resurrección y una combinación que hizo el catolicismo romano cuando permite que algunas creencias paganas del romanismo puedan entrar. Filosofías griegas, sobre todo, que permearon a los romanos y los romanos permearon hacia las creencias de aquellos que eran padres de la iglesia, así por el torno a los años 300, 400 y 500. Nosotros no podemos creer que eso es así. Nosotros entendemos lo que dice la Biblia y que será en la venida de Jesús cuando seremos recompensados. Por eso ahí va a aparecer la palabra misterio. Llegamos entonces al último versículo de nuestro repaso de esta semana y vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 51 al 55. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Parece
que hay muchas palabras, ¿no? Y uno tiene que leerlo un par de veces para entender lo que está diciendo. ¿Cuál es el misterio? Para algunos el misterio es que lo que se está diciendo aquí es el rapto secreto. Hay algunas denominaciones cristianas que toman la interpretación de este versículo para hablar de que hay personas que tal vez 7 años antes de la segunda venida de Jesús serán raptadas, serán como dejadas de repente en este mundo y transportadas hacia el cielo. Tanto así que creen, y se han hecho películas y libros sobre esto, que de repente uno irá manejando y desaparecerá. Solamente quedará allí su ropa. Y algunos creen esto y hasta lo intentan fundamentar bíblicamente. Esto no tiene ningún sentido, ningún fundamento bíblico. ¿Cuál es el misterio que Pablo está mencionando aquí? El misterio es que nosotros seremos transformados, que aquellos que estemos vivos cuando Jesús regrese seremos transformados. Tendremos este cuerpo que es natural, con tendencia al pecado, con las consecuencias también del pecado, de la enfermedad, el dolor que hemos sufrido en nuestro cuerpo. Ese cuerpo será transformado. Tendrá una naturaleza ahora espiritual. Será corpórea, pero será espiritual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre corpóreo natural y corpóreo espiritual? Que lo corpóreo natural tiene las consecuencias del pecado, pero lo corpóreo espiritual tiene a Jesús en medio de ese cuerpo. La vida de Jesús está viviendo a través de esa persona. ¿Qué quiere decir eso? Que somos revestidos por la gracia, por la justicia de Jesús y nuestros cuerpos se vuelven incorruptibles. Ya no podemos volver a caer, seremos transformados. Y ese mismo poder que hará eso en los vivos, lo hará en los muertos. Por eso no importa, como decían los romanos, que intentaban tirar las cenizas de los cristianos por todos lados. Ese mismo poder traerá, juntará a las personas de donde estén con el mismo poder que Dios hizo al juntar el polvo de la tierra y formar al primer ser humano como fue Adán y luego a Eva. Por eso nosotros entendemos que ese misterio tiene que ver con esa transformación. Y qué lindo es saber que esa transformación nos dará la posibilidad de vivir para siempre con Jesús. Allí dice la Biblia que ascenderemos al cielo, que nos juntaremos junto con Jesús. Jesús no tocará la tierra en esa oportunidad. Iremos al cielo. ¿Y qué haremos en el cielo? Bueno, el Apocalipsis menciona que estaremos allí durante 1000 años. En esos 1000 años vamos a formar parte del juicio de comprobación. ¿Qué es esto? El juicio de comprobación es simplemente ver los libros del cielo, especialmente el libro de la vida, en el que se llevó a cabo el juicio previo a la segunda venida de Jesús. El juicio que la Biblia menciona como el juicio de investigación. Cuando Jesús venga, como decíamos antes, Él ya sabrá quién es el que es salvo y quién está perdido. No es que cuando veamos a Jesús, Jesús, perdóname, ahora entiendo que eres real. No, porque eso no es fe. Estoy viviendo y claramente voy a creer en ese momento. Así que ese juicio de comprobación nos va a marcar esa diferencia y reconocer una vez más que Dios ha sido justo y misericordioso. Que todos los que están en el cielo, que todos aquellos que tal vez no murieron, pero que están en el cielo, o que murieron y resucitaron, todos recibieron un juicio justo. Y que todos los que no resucitaron, todos aquellos que luego en la segunda venida de Jesús murieron, todos ellos simplemente no están en el cielo por decisión propia. Porque Dios los ha buscado tanto, pero ellos una y otra vez lo han negado. Querido amigo, quiero decirte que luego de ese milenio, la santa ciudad, como dice Apocalipsis, descenderá del cielo. Allí será la segunda resurrección. Allí sí resucitarán aquellos que no creyeron en Jesús. ¿Pero para qué resucitarán? Resucitarán para ver esa santa ciudad, para ver a Dios, para ver a su Hijo, aquellos que negaron durante tanto tiempo. Y en ese momento, allí la Biblia menciona que será la última gran batalla entre todos los santos que están allí en la Nueva Jerusalén y todos alrededor, todos aquellos que desde Adán y Eva en adelante también estuvieron en desacuerdo con Dios. Buscaron la vida que el mundo les proponía y no la que Dios quería para ellos. Y en ese momento lo que hará Dios es destruir el pecado. Y todos aquellos que están todavía tomados del pecado, aquellos que van a resucitar, pero que no van a resucitar incorruptibles porque no aceptaron el poder transformador de Dios, morirán con el pecado también.
Y como te decía recién, nunca más volverán a tener participación en este mundo ni en ningún lugar. Su muerte será eterna. Para ellos sí no habrá más una resurrección como es la esperanza que nosotros sí tenemos. Por eso quiero concluir con esto. ¿Qué sentido tiene vivir una vida fuera de Dios? ¿Qué sentido tiene para nosotros saber que vamos a morir y creer que no hay nada detrás de eso? Simplemente vivir por vivir y disfrutar, entre comillas, la vida. Disfrutar la vida quiere decir saber que tenemos esperanza. Que esa esperanza del Nuevo Testamento es la esperanza que nosotros podemos acariciar 2000 años después. Que simplemente serán 70, 80, 90 años. Quizá muy pocos los que te queden según la edad que tengas para seguir creyendo en eso. Y que será un abrir y cerrar de ojos. Que lo próximo que veas será a Jesús regresar. Yo vivo por esa esperanza. Mi vida tiene sentido a través de la promesa de Jesús. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. El que lo prometió es el creador de todo el universo. El que tiene poder para recrear todas las cosas. El que tiene poder para transformar, cambiar lo corruptible por incorruptible y poder hacer que las personas que murieron hace tantos años puedan volver a tener un cuerpo espiritual para disfrutar junto a Dios para siempre. Quiero invitarte a que una vez más puedas decidir estar del lado correcto. Las decisiones que tomes hoy determinarán en qué lado estarás mañana. Que Dios te bendiga para que estas lecciones de la Biblia te ayuden a reflexionar y a buscar cada vez más de Dios y de su palabra. Sabemos que el tiempo es corto, que Jesús regresará pronto y Él desea que estemos preparados cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 45, dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea Jesús, espíritu vivificante. Adán recibió la vida, pero Cristo da la vida. Todos nosotros, sin importar en qué creemos, hemos recibido la vida de parte de Dios como la recibió Adán. Pero Dios desea que también recibamos esa vida abundante y para siempre que Jesús quiere darnos. Si este mensaje te ayudó, si este mensaje te hizo bien a ti, seguramente le ayudará a muchos más. Es por eso que quiero invitarte a que puedas compartir este video con otros, para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo y para que muchos otros puedan seguir conociendo el plan de salvación que Dios tiene para ellos, para que ninguno se quede afuera de la esperanza maravillosa que nosotros tenemos. Una esperanza que está fundada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento como vimos hoy y en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y quédate atento a todos los nuevos contenidos que estamos sacando en este canal para ti y para tu crecimiento espiritual.